Hola a todos, bienvenidos a mi canal Tejer en Amigurumis. Yo soy Karen y hoy vamos a aprender a tejer estas bellas mini macetas. Están tejidas sobre una tapita plástica. Este proyecto es fabuloso porque vamos a darle un segundo uso a los residuos que constantemente generamos. El portamacetas también lo vamos a elaborar, es muy fácil, es otro material reciclado y aquí tejí dos versiones de plantas, una lengua de suegra y también una monstera. Ustedes eligen las que más les gusten, por lo pronto esta es la propuesta inicial. Las tapitas las vamos a ir a conseguir en la calle, tal vez es muy fácil conseguirlas o si las tenemos de la casa, muy bien, estamos reciclando y clasificando nuestros residuos. Empecemos con este tutorial. Estos son los hilos que voy a utilizar, de hecho se ven muy desorganizados porque son restos, incluso este era un proyecto que iba a terminar pero a la final no concluyó, por eso decidí darle un nuevo uso. Este color habano lo voy a ocupar para las macetas, este verde oscuro con el amarillo para la lengua de suegra, el otro verde que es como estilo militar para la monstera y el color café para la tierra. Usaremos relleno sintético siliconado, dos tapitas plásticas. Para el modelo que vamos a hacer necesitamos 7 palitos, tijera, aguja de crochet, en mi caso de 2.5 porque es el grosor que generalmente tienen estos hilos, una aguja lanera. Vamos a ocupar alambre de bisutería, lo pueden conseguir así como alambre de bisutería o hilo alambre, así lo conseguí en el lugar donde me lo venden, y de pegante emplearemos silicona caliente. Iniciamos tomando el color con el que vamos a tejer la maceta, hacemos un anillo mágico, una cadenita para asegurar y empezamos con 7 puntos bajos dentro de este anillo mágico. Uno, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Cerramos el anillo mágico. Iniciamos la segunda vuelta aquí en el primer punto y aquí vamos a hacer la secuencia de 7 aumentos, un aumento en cada punto. Tengo el primer punto, el segundo y continuamos así alrededor de toda la vuelta. Al finalizar tendremos 14 puntos bajos. Iniciamos la vuelta 3 y vamos a hacer la secuencia de un punto bajo, un aumento. En el primer punto hago el punto bajo y en el siguiente completo la secuencia con el aumento. Continuamos con la secuencia alrededor de toda la vuelta, al finalizar tendremos 21 puntos bajos. Iniciamos la vuelta número 4, vamos a hacer la secuencia de 2 puntos bajos, un aumento. Dejo mi primer punto, el segundo y hacemos el aumento. Continuamos con la secuencia 2 puntos bajos, un aumento alrededor de toda la vuelta, al finalizar tendremos 28 puntos bajos. En esta vuelta 4 podemos ya medir si nuestra tapita queda bien o si necesita más vueltas. Para mí ya está bien, así que voy a empezar a subir. Si ustedes de pronto eligieron unas tapitas más anchas, pues tal vez tengan que hacer otra vuelta de aumentos. Si es así, les correspondería hacer la secuencia de 3 puntos bajos, un aumento. De resto es el mismo patrón. Voy a continuar. Vamos a hacer la vuelta número 5. Aquí vamos a trabajar ya punto sobre punto y lo haremos por hebras traseras. Ya hice el primero, segundo, tercero, aquí está el número 4. Trabajar en punto sobre punto significa ir poniendo un punto sobre cada punto de base. O sea que no vamos a hacer ni aumentos ni disminuciones. Vamos a continuar hasta continuar toda la vuelta. Al finalizar tendremos los mismos 28 puntos bajos. Así luce la vuelta número 5 terminada, volvemos a medir la tapita y se dan cuenta cómo cambia el aspecto. Ya no se ve tan grande como se veía hace un rato que medimos en la vuelta número 4, así que ustedes no se vayan a preocupar ni vayan a hacer muchos aumentos porque serán innecesarios. Aquí ya quedó muy bien, calza perfecto y vamos a seguir tejiendo. Lo siguiente que haremos será tejer la vuelta 6, 7 y 8 también en punto sobre punto, pero lo haremos tomando el punto por las dos hebras. De esta forma, 2, 3 y vamos a continuar. Recuerden, vuelta 6, 7 y 8, cada vuelta tendrá 28 puntos bajos. Nos vemos para iniciar la vuelta número 9.
Finalicé la vuelta número 8. Voy a volver a medir mi tapita y les voy a enseñar algo. Aquí ya quedó cubierta completamente la tapa. Vamos a hacer la última vuelta y la haremos por hebra delantera, pues será ya la hebra por donde vamos a coser la tierra. ¿Listo? Retiramos. Si ustedes escogieron una tapa tal vez más alta, lo que van a hacer es subir más hasta que ya les quede al borde y la última vuelta será la que tejamos por las hebras delanteras. Iniciamos entonces vuelta número 9 y por hebra delantera, esta, voy a empezar a tejer un punto en cada punto. 1, 2, miren, solo la hebra delantera, 3 y vamos a continuar así hasta completar la vuelta. Al finalizar tendremos 28 puntos bajos. Vamos a cortar la hebra dejando un poquito larga para poder esconderla y poder hacer un cierre invisible. Soltamos la aguja y ahora con la aguja lanera vamos a cerrar la pieza. Enhebro y voy a hacer lo siguiente. Este es mi primer punto, voy a entrar aquí en el segundo, ajusto y voy a ingresar aquí de donde salió esta hebra, en medio de este último punto. Ajusto, organizo y miren que ya no se nota tanto ese escaloncito que deja tejer en espiral. Así es como se ve, así se ve por encima y ya no se nota mucho. Ahora tomo por dentro la hebra y continúo escondiendo la hebra hasta llegar acá al interior. Podemos hacer ya un nudo y cortamos la hebra. Así es como nos queda y ya con la tapita dentro así se va a ver. Tenemos lista la maceta. Si ustedes desean, tejen más. Por lo pronto vamos a continuar con las plantas. Iniciamos con la lengua de suegra y vamos a hacer una cadena con 14 puntos cadena. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Nos vamos a devolver en punto bajo en el segundo punto a partir del ganchillo. Aquí está primer punto, segundo punto y vamos a hacer puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el último punto vamos a hacer 3 puntos bajos, ahí mismo. 1, 2 y 3. Empezamos en el siguiente punto por el otro lado y vamos a tejer los mismos 12 puntos bajos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y en el punto número 12 vamos a dejarlo a medio cerrar y vamos a cambiar de color. Vamos a pasar al color amarillo. Y vamos a cerrar ese punto número 12 con color amarillo. Ingresamos en el primer punto,
vamos también a ajustar. Ya podemos cortar el color verde porque no lo necesitamos más. Ingresamos en el primer punto y hacemos un punto deslizado. Ahí ya quedó seguro el hilo amarillo y vamos a trabajar esta última vuelta con el alambre. Lo ubico en esta posición, voy a dejar la punta hacia acá, hago una cadena y hacemos en cada punto un punto bajo. Aquí ya estoy agarrando el alambre. 1, 2, 3, 4. En este punto central vamos a hacer un punto bajo, una cadena y vamos a hacer un punto picot. Regresándome aquí en este punto bajo de base, tomo las dos lazadas y hago un punto deslizado. Vuelvo a hacer un punto bajo en ese punto central y así le damos esta pequeña puntica a la hoja. Continuamos tejiendo puntos bajos hasta llegar aquí. Este es el último punto y vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto amarillo. Cortamos, soltamos el hilo, organizamos y cortamos también el alambre. Vamos a hacer dos hojitas con este mismo patrón. Aquí ya organizamos la punta. Como es alambre, podemos moldearlo como deseemos. Iniciamos tejiendo 10 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Nos vamos a regresar en el segundo punto y vamos a tejer puntos bajos. El proceso va a ser el mismo, solo cambia la cantidad de cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y en este punto vamos a hacer 3 puntos bajos ahí mismo. 1, 2 y 3. Entramos al siguiente punto disponible y tejemos los puntos que nos hacen falta por el lado de acá. 1, 2, 3 y también vamos a ir escondiendo la hebra. 4, 5, 6, 7 y el punto número 8 lo vamos a cerrar con color amarillo. Añadimos amarillo. Ajustamos las hebras y en este primer punto vamos a hacer un punto deslizado. Ajustamos y vamos a dejar esta hebra verde solo en esta hoja larga porque con esta vamos a envolver todas las hojitas. Ubicamos el alambre. Agarramos el alambre y hacemos una cadenita. Posicionamos y aquí mismo donde hicimos la cadena vamos a hacer el primer punto bajo en color amarillo. Y seguimos tejiendo un punto bajo en cada punto. Aquí en el punto central hacemos de nuevo el punto picot
ahí dentro ponemos un punto bajo, hacemos una cadena y en estas dos hebras cerramos con un punto deslizado, o hacemos, mejor dicho, un punto deslizado. Volvemos a hacer un punto bajo ahí dentro y continuamos tejiendo los puntos amarillos por este reverso. Organizamos las hebras y cerramos con un punto deslizado en el primer punto amarillo. Hago una cadenita para asegurar, cortamos y así tejemos dos hojitas con este patrón de hojita pequeña. Vamos a continuar con la monstera. Iniciamos con 12 cadenas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. En el segundo punto, después de donde está la aguja, voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto voy a hacer media vareta. Aquí está. Hago una cadena y en este espacio que de ladito me deja esta cadena voy a hacer un punto bajo. Regreso aquí a la base en donde estoy trabajando. Ahí mismo en ese punto donde hice la media vareta voy a hacer un punto bajo. En el siguiente punto hago un punto bajo y en el siguiente voy a hacer un punto deslizado. Hago 4 cadenas, 1, 2, 3, 4 y me voy a regresar a esta parte y contando a partir de aquí, miren, este es el primer punto, 1, 2, 3, aquí en el cuarto, aquí alcanzan a apreciar la cuarta cadena, voy a traer esta lazada y voy a asegurar aquí con una cadenita. 2 medias varetas en el espacio que se acabó de formar, una, 2, hacemos 3 puntos bajos, 1, ahí mismo en el mismo hoyito, 2, 3. Voy a llegar a la base, miren, aquí está el punto que sigue y lo voy a saltar. Voy a ir al siguiente punto y ahí voy a hacer un punto deslizado. Levantamos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y vamos a insertarlo acá. Esta es la cadena, no nos cuenta, contamos a partir de aquí, 1, 2, 3. Ingresa la aguja, traemos esta lazada y la cerramos. Ajustamos un poco y hacemos una cadenita. Vamos a empezar a trabajar dentro de este hoyito y haremos media vareta. Aquí está. Ahora vamos a hacer un total de 3 puntos altos. 1, 2, 3 y 3 puntos bajos ahí adentro también. 1, 2, 3. Llegamos nuevamente a la base, vamos a saltar el punto que sigue y en el siguiente haremos punto deslizado. Salto y aquí hago el punto deslizado. Así va quedando. Hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a insertarnos en el
número 4, punto número 4. Aquí está la cadena, no cuenta, contamos a partir de aquí, 1, 2, 3, 4. Cerramos, hacemos 2 cadenas, 1, 2, y aquí adentro vamos a hacer 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, hacemos media vareta y 3 puntos bajos ahí también, en el mismo hoyo. 1, 2 y 3. Hemos llegado nuevamente a la base, saltamos el punto y en el siguiente hacemos punto deslizado. Aquí está. Hacemos 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 y vamos a insertarnos en la cadena número 5 de estas que están aquí arriba. 1 y 2, estas son las dos cadenas con las que iniciamos, así que no cuentan. 1, 2, 3, 4, 5. Ingreso la aguja, traigo la lazada y cerramos. Hago una cadena, media vareta y 5 puntos altos. 1, 2, 3, 4, 5, media vareta y 3 puntos bajos. 1, 2, 3. Llegamos al último punto, la última cadena disponible y vamos a hacer un punto deslizado. Tenemos la primera mitad de la hoja, vamos a hacer 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Esta va a ser la parte que va a ir dentro de la tierra. Les voy a mostrar acá. Es como esta parte, ¿listo? Como el tallo, para que lo tengamos en cuenta. Y voy a regresarme tejiendo puntos deslizados a partir de la siguiente cadena. 1, 2, 3, 4, 5 y lo siguiente es regresarnos de nuevo hasta esta punta tejiendo un punto deslizado sobre cada punto de base. En total serían 12 puntos deslizados para llegar nuevamente, repito, aquí a la punta de la hoja. Están mis 12 puntos deslizados y ahora vamos a trabajar en la vuelta de vuelta y lo haremos por esta lazada del punto deslizado que acabamos de hacer. Mírenlo, esta de acá, esta de acá. Sobre esa lazada vamos a empezar a trabajar y vamos a hacer la punta. Vamos a hacer 3 cadenas, 1, 2, 3 y hacemos en el primer punto, o sea, en la primera cadena de esas 3 que hicimos, un punto deslizado. Aquí estamos haciendo un punto picot. Vamos a trabajar un punto bajo en el primer punto de la base, que sería este, un punto bajo. En el siguiente punto, recuerden, estamos trabajando por la hebra de este lado. En ese siguiente vamos a hacer media vareta. Aquí se me soltó.
media vareta, una cadena, en este huequito que me deja la cadena, voy a hacer un punto bajo. Regreso al punto de donde salió la media vareta y hago un punto bajo. En el siguiente punto hago un punto bajo y en el siguiente hago un punto deslizado. Tejemos 4 cadenas, 1, 2, 3, 4. Suelto la aguja y aquí está el primer punto, 1, 2, 3, cuarto punto. Voy a cerrar la lazada, me queda ya formado el primer hoyito, hago una cadena y vamos a empezar a trabajar aquí adentro. Lo voy a hacer con una media vareta, 2 y 3 puntos bajos, 1, 2 y 3. Regreso a la base, este sería el siguiente punto, lo voy a saltar y en el siguiente hago el punto deslizado. Así nos va quedando. Hacemos 5 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y nos vamos a insertar en el tercer punto de este hoyito. Esta es la cadena, no cuenta, 1, 2, 3. Cerramos, hago una cadena y vamos a empezar media vareta, 3 puntos altos, 1, 2, 3 y 3 puntos bajos, 1, 2, 3. Regresamos a la base, el siguiente punto lo saltamos, en el siguiente hacemos punto deslizado. Miren cómo va formándose de bonita. Es un poquito laboriosa, pero el resultado es muy precioso. Les pongo como recomendación que estén muy cuidadosas porque sí puede ser que nos embolatemos un poquito. Vamos a hacer nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Vamos a entrar en este cuarto punto de aquí. Esta es la cadena, miren, esta es la cadena. 1, 2, 3, 4. Cerramos. Levanto 2 cadenas, 1, 2, 5 puntos altos, 1, 2, 3, 4, 5, media vareta, 3 puntos cadena, 1, 2, 3, llegamos a la base, aquí está el siguiente punto, lo salto, aquí está, lo salto, en el siguiente hago el punto deslizado y levanto nuevamente 6 cadenas, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Cadena 1, cadena 2 no cuentan, contamos aquí la número 5, 1, 2, 3, 4, 5, inserto la aguja,
hago una cadenita y aquí adentro iniciamos con media vareta, 3 puntos altos, 1, 2, 3, media vareta y 3 puntos cadena. 1, 2, 3. Llegamos a la base, último punto, y hacemos un punto deslizado. Así nos queda la hoja. Podemos hacer aquí una cadenita para asegurar. Dejo un poquito larga para envolver el tallo. Suelto hebra y así nos queda la hoja de monstera. La de acá, que tengo ya en la maceta, lo que yo hice fue extenderla sobre una superficie acolchada y le puse alfileres en todas las puntas, aquí todo el borde, la humedecí un poco y la puse a secar para que cogiera más formita. Miren que esta se ve mejor, muy distinta a esta, que todavía está un poquito torcida. Para la tierra de las macetas vamos a tejer el mismo patrón con el que hicimos la base de la maceta. Entonces vamos a empezar con un anillo mágico y no lo vamos a cerrar tanto. Si se dan cuenta, aquí se ve el agujerito del centro. Vamos a dejarlo porque luego por ahí vamos a introducir los tallos de las plantas. Entonces, en la primera vuelta vamos a hacer 7 puntos bajos, en la segunda vuelta vamos a hacer 7 aumentos, tendremos 14 puntos, en la tercera vuelta vamos a hacer un punto, un aumento y tendremos 21 puntos, y en la última vuelta, que sería la número 4, vamos a hacer 2 puntos bajos y un aumento, finalizamos con 28 puntos, soltamos la hebra, la dejamos larga para poder coser a la maceta. Empezamos a armar nuestras pequeñas macetas. Inicialmente vamos a poner silicona caliente al fondo de nuestra maceta tejida y ponemos la tapita plástica para que quede bien fija. Tomamos las hojitas de lengua de suegra y las vamos a alinear en la base para que nos queden puestas en la misma posición. Y empezamos a envolver todas las hojitas, o sea, los restantes de hilos y los alambres, con la hebra de color verde que habíamos dejado larga. Vamos cortando los excedentes para una mejor manipulación y vamos poniendo punticos de silicona para que nos quede bien seguro. Y también iremos tomando la medida de este tallo con la maceta. Aquí ya decidí cortar los hilos y el alambre porque ya es justa la medida y hago el remate final. Como nuestras hojitas tienen alambre, podemos darle la forma y el doblez que más nos guste para que tenga más movimiento y se vea mejor. Tomamos la tierra y vamos a atravesar ese anillo mágico que habíamos dejado sin terminar de cerrar. Acomodamos nuevamente, apretamos ese hilo con el que iniciamos el anillo mágico de la tierra y aseguramos con silicona caliente. Enhebramos la aguja y vamos a empezar a coser la tierra con la maceta. Este proceso lo vamos a repetir también cuando estemos ensamblando la macetica de la monstera. Vamos a ir cosiendo un punto de la maceta, un punto de la tierra. Como la maceta y la tierra tienen los mismos 28 puntos, cada punto va emparejado, así que no nos tiene por qué sobrar ni por qué hacer falta. Cuando llevemos más o menos la mitad de la costura, podemos empezar a rellenar la maceta. Continuamos la costura y más adelante volvemos a rellenar si es necesario.
Al final damos la última puntada y rematamos el hilo. Y así tenemos terminada nuestra plantita. Ustedes pueden usar la combinación de colores que más les guste. Empezamos a ensamblar la monstera. Para ello vamos a cortar un pedacito de alambre, lo vamos a doblar por la mitad y lo vamos a introducir de esta forma. Vamos a dejar como la parte de abajo o el revés donde hicimos los puntos deslizados. Insertamos el alambre, acomodamos, apretamos y empezamos a organizar las hebras para enrollarlo o envolverlo, tomando la hebra más larga. Pegamos muy bien al final y ya podemos cortar las hebras de hilo y de alambre. Con nuestra hoja lista, introducimos por el centro de la tierra, en el anillo mágico. Ustedes deciden la altura a la que lo van a dejar. Incluso también pueden tejer más hojitas. Se ve muy bonita la materia con más hojas. Y repetimos el proceso que realizamos con la lengua de suegra. Y este portamacetero ustedes lo pueden tomar como referencia, pues no les voy a narrar porque creo que el paso a paso es muy obvio. Lo único que les voy a dar como punto de partida puede ser es que mis palitos tienen un largo de 11 centímetros. Lo demás ustedes lo pueden acomodar como más les guste, dependiendo también de los palitos que encuentren en sus zonas y la cantidad de macetas que ustedes quieran poner, porque lo pueden hacer más largo y poner 3 maceticas, 4 macetas, ya eso depende de cada persona y de cada cliente porque ustedes pues pueden ampliar esta primera opción para que sea más atractiva para las personas que ustedes están intentando venderles sus productos. Y otro dato que les quiero dar es que si ustedes tienen también silicona fría en su casa o silicona líquida, como le llamamos acá en mi país, pueden usarla para hacer el portamacetero. Yo hice el primer portamacetero pegado con silicona caliente y no se fija bien. Sirve muy bien para esto la silicona fría. Este es el resultado final de nuestro proyecto. Yo decidí ubicar mi decoración encima de este cajonero.
Espero que les haya gustado mucho, que tejan muchísimas y cada vez que lo hagan enaltezcan esta importante misión que tenemos todos de contribuir, así sea con un granito de arena, al planeta. Estamos dándole un segundo uso a los residuos que generamos. Recuerden que me apoyan muchísimo suscribiéndose a mi canal de YouTube, comentando este video y los otros videos. Dejen un corazón, compartan mi contenido, eso me ayuda a mí a llegar a más personas. Recuerden que también me pueden seguir por mis otras redes sociales, TikTok e Instagram. Muchísimas gracias por ver mi contenido, por todo su apoyo. Espero que nos podamos ver en un próximo video. Saludos desde Colombia.